Pasamos ahora a Catherine Montalegre. La misma pregunta. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de educación y salud? Y especialmente quisiéramos que quisieras énfasis en el tema relacionado con la reforma previsional. Tienes 3 minutos, Catherine. No sé si me escuchan porque me aparece, ahí sí, me parece que no tenía el micrófono. Oye, lo primero, señalar que los convencionales constituyentes tienen que tener una cuestión súper clara de cara a lo que va a ser la redacción de la nueva constitución. Nosotros no vamos a tener 5 años para poder redactar una nueva constitución. Vamos a tener que ponernos de acuerdo para establecer el reglamento sobre la base sobre la cual vamos a redactar una nueva constitución y asimismo también redactar una constitución con todos los elementos necesarios para que se establezcan las bases fundamentales y se pueda, digamos, construir un mejor país. Y eso lo vamos a tener que hacer dentro de 9 meses con una prórroga de hasta 3 meses, es decir, con la posibilidad de estar un año debatiendo sobre estos temas. Creo que en ello va a ser elemental la participación ciudadana, sí, pero a través también de la representación. Yo creo que hoy en día quienes somos candidatos a convencional constituyente también me imagino hemos podido a lo largo de nuestro recorrido y desde el inicio de las charlas constitucionales antes del plebiscito, de poder recoger un poco de qué es lo que quiere la ciudadanía. Por eso siento que también los representantes van a tener que hacer el ejercicio de poder escuchar a sus comunidades y poder también transmitir y ser la voz en la convencional constituyente con tal de lograr los determinados acuerdos. Ahora, respecto de las propuestas, creo que es elemental poner el foco en la educación y en la salud, sí, sobre todo porque la educación tiene que tener el foco en la calidad. La educación integral que le podamos entregar a las personas y sobre todo desde muy temprana edad va a permitir que tengan las herramientas necesarias para poder contribuir, digamos, a alcanzar su fin específico y por sobre todo porque es la educación el verdadero motor de la libertad y también del desarrollo humano integral. Yo creo que eso es importante, poner el foco no solo en la Constitución respecto a la educación de calidad, sino establecer un sistema que establezca a los profesores como el real pilar de la educación, en donde se exija calidad también en los profesores, y por esto, porque nos comparamos mucho con países desde fuera, como Suecia, y Mauricio Rojas, un autor que hace referencia a Suecia, el otro modelo hace referencia claramente a que en Suecia los profesores son profesores de calidad, por eso también tenemos estudiantes de calidad y profesionales de calidad. Hay que contribuir también a que los profesores ganen lo suficiente y en ello también reconocer la labor que realizan a diario por tener mejores profesionales para el futuro de Chile. Y en cuanto a la salud, creo también que es necesario poner el foco sobre todo en mejorar la salud pública con tal de entregar las prestaciones necesarias y sobre todo la equidad territorial, como señalaba Julio, en donde hay sectores aislados que ni siquiera tienen las prestaciones necesarias, como por ejemplo en Futelufú, donde las madres no pueden tener a sus hijos en su territorio, sino que muchas veces tienen que viajar hasta Argentina para poder tener a sus hijos y que ni siquiera tengan la nacionalidad, digamos, chilena, sino por el hecho digamos, de tener consanguinidad y no por el origen de haber nacido. Y por otro lado, respecto de las pensiones, creo que hoy día es importante seguir avanzando en el sistema que tenemos, que se ha criticado tanto, pero recordemos que permitió una mayor movilidad social dentro de Gracias, Chile Catherine. Sí, y debe ser reformado. se cumplió el tiempo, se cumplió el tiempo. Bueno, seguimos con Patricia Rada. Espero que estés ahí, Patricia, porque tu cámara está apagada. La pregunta es la misma. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de educación y salud? Y especialmente quisiéramos que hicieras énfasis en el tema de la reforma previsional. Tienes 3 minutos, Patricia. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, partiendo por salud, me gustaría hacer un par de reflexiones. Ha sido muy interesante cómo hemos visto este proceso de vacunación. Y yo creo que así es como debemos ver el sistema de salud en el futuro. Todos juntos, todos haciendo un proceso en el que estamos en igualdad. Hace mucho tiempo que en nuestro país no todos y todas hacíamos la misma fila. Y hoy día en el proceso de vacunación lo estamos haciendo. Es un proceso que además está siendo llevado adelante por el sistema público y está teniendo un éxito bastante reconocido. En ese sentido, el tema de la salud no tiene que ser concebido únicamente como el derecho al acceso a la salud, creo que era Julio el que lo mencionaba en un momento, sino que hay que entenderlo como un derecho. Y eso es aplicable a todos los derechos económicos, sociales y culturales que hoy día están asociados a espacios de caridad o de favores en vez de una situación de efectivamente exigibilidad de derechos.
La salud creo que también tiene que tener un vuelco en la forma en que se está evaluando desde el espacio las políticas públicas, promoviendo un enfoque comunitario, un enfoque integral y por supuesto preventivo. Y sobre el tema preventivo me parece clave hacer el link con educación, voy a tratar de hacerlo en estos 3 minutos. Y sobre el rol del Estado me gustaría promover su activación en la provisión y mayor regulación de las prestaciones de salud, del mercado, del contexto de salud. Me gustaría hacer un hincapié. El neoliberalismo se dedicó durante muchos años a desmantelar los espacios de generación de conocimiento en materia de salud y también en materias de ciencia y tecnología. Con el proceso de vacunación podemos rescatar también la historia. Chile era un país productor de vacunas y sin embargo eso ya no existe. Quizás hoy día podríamos estar nosotros haciendo nuestras propias vacunas, no tendríamos que comprar las cientos de miles de millones de vacunas que se compran para los niños y las niñas en el plan de vacunación ministerial, por ejemplo, sino que quizás podríamos estarlas promoviendo. Y por lo tanto todos esos espacios hay que restablecerlos y ganarlos nuevamente. Sobre educación, quiero agregar que nosotros tratamos siempre de hablar de educación y cultura como elementos y derechos que van de la mano. La premisa es que la educación tiene que concebirse como un proceso de desarrollo individual y colectivo. Hay que enfatizar esas dos dimensiones en el trabajo que se hace permanentemente en todos los espacios vinculados a la educación. Y ahí destacar solo 4 cosas. El rol del Estado tiene que ser robusto y tiene que permitir también el ejercicio de la reflexión crítica en todos los espacios. Debemos tener una educación no sexista. Y esto tiene vinculación fundamental con lo que señalaba anteriormente respecto a la salud, porque una educación no sexista nos permite prevenir delitos de diversa naturaleza, desde violencia intrafamiliar, violencia sexual contra la infancia, abusos sexuales, de la mano de una adecuada educación sexual integral, puede ser un aporte significativo en muchos otros espacios. La educación también tiene un rol y una dimensión colectiva. Integrantes de la Gracias, Patricia. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a seguir entonces con nuestro último candidato, Gaspar Domínguez. Te planteo la misma pregunta. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de educación y salud? Y te pedimos especialmente que hagas énfasis en tu opinión acerca de la reforma previsional. ¿Cuáles son tus propuestas en ese sentido? Ya, haré gimnasia discursiva para poder incorporar todos esos elementos en 3 minutos. Debemos partir esta discusión hablando de qué es seguridad social. La seguridad social tiene que ver con que los individuos reciban lo que necesitan para desarrollar la autonomía plena y no lo que puedan pagar. Y el modelo de hoy, los individuos acceden a prestaciones en función de lo que pueden pagar. Eso debe cambiar. Y en concreto, primero por una parte en la declaración de principios de la Constitución, que deben declararse el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, pero no podemos quedarnos ahí, porque podemos tener un catálogo de derechos que den ganas de ponerse a llorar de emoción y no necesariamente eso va a implicar que se van a cumplir. Entonces, en aspectos concretos y puntuales, en salud, necesitamos un seguro de salud único que reúna militares y civiles, ricos y pobres, eliminar las diferencias entre enfermedades laborales y enfermedades comunes y poder reunir todo en un mismo seguro. Y esto que digo no es una locura de un mundo ideal, esto es lo que pasa en Japón, Canadá, Inglaterra. Seguro único. Y aquí en la provincia de Palena existen solo prestadores de salud públicos. Así que conozco y trabajo en un sistema con un seguro único y el hijo de las personas con mayores recursos de estas comunas se atienden en los mismos hospitales que los hijos de las personas que hacen el aseo en la municipalidad o en la calle. Entonces, primero, hacer todo en la misma fila. Esto sirve y funcionó, por ejemplo, para las vacunas o también ha servido para el manejo de camas críticas, porque los seguros de salud único permiten mayor equidad. Segundo, salud en todas las políticas. Esto ha sido recomendado por Naciones Unidas. Hoy día cuando queremos instalar un puente, queremos instalar una carretera, cambiar un sistema de transporte, se hace siempre el estudio de factibilidad económica. Y de ahí se determina si se implementa o no. Yo quiero que avancemos a los estudios de factibilidad sanitaria y la salud presente en todas las políticas públicas que implemente el Estado. Segundo, sobre la reforma previsional. Dado el inminente envejecimiento de la población, hoy día pensar en un sistema 100% solidario es la receta para el fracaso, porque cada vez habrá más adultos mayores. Debemos considerar un sistema que considere solidaridad, pero intrageneracional. Dentro de las mismas generaciones debe haber un fuerte componente de solidaridad, partiendo desde el principio de seguridad social que dije al principio. Y sobre la educación, debemos garantizar el derecho a la educación, con especial énfasis en los primeros estadios de la vida, porque allí se generan las mayores brechas, y eso afecta también directamente a la salud.
porque con esto voy a terminar, la salud no tiene que ver con tener buenos doctores o tener buenos exámenes. La salud tiene que ver con lo que se conoce en medicina, salud pública, como los determinantes sociales de la salud, que tienen que ver con el ambiente, la participación, la educación y todas las circunstancias sociales que rodean la vida del individuo desde que se levanta hasta que se muere. Porque ser mujer, pobre y mapuche, aunque te atiendan en la mejor clínica de Chile, está asociado con morirse más precozmente y enfermarse más. Muchas gracias, Gaspar Domínguez. Julio Álvarez, tienes el tiempo para tu réplica, 1 minuto y medio. Yo quiero referirme básicamente a 2 puntos que he escuchado acá durante las intervenciones. Uno, con respecto a la calidad de los profesores. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos un cuerpo docente del mejor nivel. Yo soy hijo de profesores, ambos normalistas, y vi el sacrificio, el esfuerzo, la vocación de ellos, y creo que efectivamente eso se repite hoy día con el mundo de los profesores. Creo que responsabilizar la mala calidad de la educación hoy día exclusivamente en el profesorado me parece totalmente injusto, y no reconocer que efectivamente esto viene producto de una desigualdad cuyo origen es la Constitución y que se plasmó definitivamente en la pretensión constitucional que tenía Jaime Guzmán al idear esta Constitución, en que efectivamente hubiera en la práctica una sociedad muy diversa como es la que tenemos nosotros hoy día, muy diferenciada. Y en segundo lugar, creo yo que quiero acotar que con respecto al sistema previsional, básicamente el tema de la AFP, creo yo que lo esencial es ponernos de acuerdo antes en qué es lo que queremos. Y lo que yo creo, y es mi impresión, es que lo que debemos ponernos de acuerdo, porque para eso es la Constitución, para eso es la Asamblea Constituyente, que todos nos pongamos de acuerdo en algo, en cuál es la pensión mínima que nosotros queremos para nuestros adultos mayores y para la tercera edad. Y una vez que nos pongamos de acuerdo en ese monto, ideamos el mecanismo. Creo yo que cuando uno dice, hay algunos que ganan 120 pesos de pensión. Muchas gracias, Julio, por tus palabras. Catherine Montealegre, tienes 1 minuto y medio para tu réplica. Quiero hacer alusión un poco a lo que planteó Julio y también a lo que planteó Gaspar y Patricia. Me suena mucho a esta instauración del sistema socialista de poder establecerlos a todos en una misma fila. Yo creo que hoy día lo que quieren las familias chilenas es tener la oportunidad de poder elegir cuál es la salud que quieren para ellos y para sus hijos. Y ese es el problema, que hoy día no tienen la posibilidad de elegir, porque los recursos son escasos y no pueden darse el lujo muchas veces de pagar una salud privada. Yo creo que hoy día lo que hay que poner el foco es en mejorar la salud pública, en mejorar la la educación pública. Y cuando digo y cuando hago referencia a los profesores es porque está demostrado que hoy en día cuando tú tienes una buena educación, una educación de calidad, tienes profesores que se preocupan de entregarte los conocimientos necesarios, más allá de la educación, ¿cierto? Y los valores que te puedan entregar tus padres en la casa, ciertamente que uno llega con mayores posibilidades a la universidad y ciertamente después a llegar a ser mejor profesional. Esto no es algo contra los profesores, es realmente mejorar el sistema educacional en todo su sentido. Primero, que el Estado ponga las herramientas necesarias para que no solo los profesores puedan realizar su trabajo de mejor manera, sino que además los estudiantes puedan acceder a las mejores herramientas para educarse de buena calidad y poder llegar finalmente a ser grandes profesionales. Pero para eso se necesita ciertamente reformar el sistema educacional poniendo el foco en la calidad y no en la gratuidad, como han querido señalarlo quizás los sectores de izquierda. Catherine, muchas gracias por tu réplica. Patricia Rada, te ruego que enciendas tu cámara si estás por ahí. Tienes 1 minuto y medio para tu réplica, Patricia. Gracias. Apago la cámara porque así escucho mejor. Espero que me escuchen bien igual con la cámara prendida. Bueno, yo quiero terminar un poco la idea que había dicho antes, que la dimensión conectiva de la educación y de la salud son claves. Somos integrantes de una comunidad mayor, no somos solo individuos y no somos solo familias, somos comunidad de distintos niveles y ahí hay una variable social y económica fundamental que ha sido permanentemente invisibilizada y el Estado nos ha promovido siempre el espacio individual, más no el colectivo. Y desde ahí creemos que también, por ejemplo, un elemento clave del derecho a la educación y la cultura tiene que ver con el deporte.
Pero más allá de eso, a mí me parece muy interesante lo que decía Gaspar respecto a la necesidad de que se incorporen estudios de factibilidad sanitaria sobre ciertos temas. Es un asunto que la verdad no lo había escuchado anteriormente y me parece que vamos a tomar nota, Gaspar, espero que nos encontremos allá y podamos levantar esa iniciativa. Pero me parece efectivamente relevante pensar que tenemos que considerar esta situación, justamente como decía Catherine, hablaba de privilegios, Catherine. El problema es que cuando hablamos de estos temas no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de derechos. Y por lo tanto la obligación del Estado es asegurar en igualdad de condiciones el acceso, y no solo el acceso, sino que la calidad del servicio para todas las personas en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de exclusión. Gracias, Patricia. Gaspar, tu derecho a réplica, 1 minuto y medio. Libertad. Libertad tiene que ver con el decidir elegir. Y yo puedo elegir usar un lápiz de un color amarillo o de un color azul. Pero hoy día, en los derechos fundamentales que entendemos como salud, educación, vivienda, la gente no tiene derecho a elegir. Eso es una falacia que a mí me duele en el pecho escucharla, porque las que pueden elegir son los que pueden pagar. Y los que pueden pagar son un porcentaje menor de la población. El Seguro Único de Salud, que es una propuesta que no emana de mí, por cierto, viene del Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, establece modificar el sistema de financiamiento en donde la cotización obligatoria de todos los cotizantes vaya a un saco común y de ahí se le paguen las prestaciones a la gente según lo que necesite. Hoy día, FONASA es un hoyo en el bolsillo del Estado, porque recibe a los mayores, a los enfermos y a la gente con distintas enfermedades crónicas, y los jóvenes sanos pasan el filtro del seguro privado y su 7% se va a enriquecer la utilidad de la ISAPRE. Debemos acabar con eso y considerar un seguro único de salud, que por cierto, no tiene que ver con la eliminación de los prestadores privados. La iniciativa privada debe existir, pero por favor, no con los recursos del Estado. Y tu 7% o el porcentaje que sea en nuestro nuevo Chile, que vaya un saco común y quien quiera acceder a prestaciones privadas puede acceder también, pero no con los fondos del Estado. Muchas gracias, Gaspar. Vamos a continuar con la siguiente ronda de preguntas. Y vamos a comenzar por Catherine Montealegre. Catherine, te queremos preguntar lo siguiente, y queremos que nos entregues tus propuestas acerca del siguiente punto. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de propiedad privada y en materia del sistema económico que debiera regir al país bajo el imperio de la nueva Constitución? Bueno, creo que en el último tiempo se ha un poco aterrorizado con algunas palabras como lucro, libertad económica. He escuchado a varios de los participantes hablar de sistema neoliberal, ¿cierto? Que es un concepto ya bastante ideologizado, porque lo que hoy día tenemos en nuestro país es ciertamente un sistema en donde existe libertad económica, pero también existe un gran aparataje estatal. Creo que es importante entender que en la nueva Constitución se debe asegurar con el mayor de los énfasis el defender la propiedad. ¿Y esto por qué? Porque creo que cuando nosotros hablamos de familias de esfuerzo, ciertamente hablamos que estas familias han sacado adelante sus, digamos, sus sueños, el poder llevar a sus hijos a una mejor educación, ¿cierto? Que lleguen a la universidad, que puedan tener para que les alcance el mes, digamos, para pagar sus deudas y tantas otras cosas, el tener un auto nuevo. Todo ello conlleva que detrás de todo lo que han alcanzado hay un esfuerzo, y ese esfuerzo debe ser resguardado para que el Estado no pueda vulnerar ni abusar en contra de la propiedad de cada uno de los individuos. Y por otro lado, creo que es importante también entender en la lógica que el derecho de propiedad permite que las personas puedan también realizar su mayor realización material también, pero espiritual. Cuando uno tiene su casa propia, cuando uno tiene las cosas que le son propias, ciertamente que existe una alegría también en la familia, hablando en algo mucho más racional y en la realidad. Y también creo que es importante defender el derecho a emprender dentro de la Constitución, porque la realidad es que hoy en día la mayor cantidad de los chilenos son emprendedores, porque muchas veces no existen los empleos suficientes para poder ganar los ingresos que exige el día a día y por sobre todo para llegar a las aspiraciones que hoy día solicita la familia chilena.
En ello es importante también que se resguarde a través de los mismos mecanismos que existen hoy día en la Constitución, pero que también se establezcan los mejores accesos para poder emprender, dejando de lado tanta burocracia por parte del Estado y también tanto cobro de impuestos, que ciertamente en el último tiempo ha sido grotesco. Hoy en día en un estudio de libertad y desarrollo, nosotros estamos trabajando para el Estado desde, no sé, 15 de octubre, llevamos trabajando 70 días para el Estado y dejamos de trabajar para nosotros con el pago de impuestos, y creo que este impuesto debe ser ciertamente limitado y redistribuido en las verdaderas necesidades de las personas. Por lo mismo, es necesario fiscalizar al Estado y limitarlo. Gracias, Catherine. Es el turno de Patricia Rada. Te formulo la misma pregunta. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de propiedad privada y acerca del sistema económico que debiera regir al país con la nueva Constitución? Gracias por la pregunta. Bueno, el derecho a propiedad es un derecho humano. Yo eso lo primero que quiero dejar en claro, es un derecho que está reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos a los que Chile se ha adscrito voluntariamente y por lo tanto se encuentra obligado. Entonces el derecho humano a la propiedad, el derecho a la propiedad no es una cuestión así como extraña en el mundo de la comunidad. Y justamente yo creo que lo que tenemos que aprender a incorporar en distintos espacios de nuestra vida política y social es el derecho a propiedad ligado a la comunidad, ligada a la función pública también, que muchas veces emprendedores sacan adelante situaciones en que normalmente se transforman en elementos fundamentales para la vida cotidiana. A mí me parece que el modelo económico hoy día tiene que estar regido principalmente por un tema que hablábamos anteriormente, la autonomía regional. También desde ahí tenemos que impactar en el modelo económico. Hoy día el modelo económico tiene que estar orientado no solo a la producción de bienes, recursos y elementos que nos permitan el desarrollo, sino también a la conservación del medio ambiente. Y este es un tema que nosotros lo hemos conversado mucho con parte del equipo que nos está ayudando a dotar de contenido la necesidad de proteger el medio ambiente y la biodiversidad, con que hoy día estamos enfrentando una emergencia climática, y cuando hablamos de preservar y conservar el medio ambiente no estamos hablando de cuidar un par de parques nacionales, no, estamos hablando de la subsistencia de las próximas generaciones. Y estamos en una zona, particularmente el Distrito 26 y lo que hay un poco más hacia el sur de Chile, que es clave. Somos fuente de vida, somos fuente de agua, somos una reserva a nivel mundial, y por lo tanto nuestro modelo económico tiene que ser consciente de eso y tiene que tener las capacidades necesarias como para hacer frente a esa situación y adelantarse. Insisto, va a ser clave adelantarse a las situaciones que vienen. Las próximas migraciones van a ser migraciones por situaciones medioambientales, y por lo tanto el modelo económico no puede estar ajeno a aquello, y debemos trabajar siempre con principios de equidad intergeneracional, justicia ambiental y lucha contra el cambio climático. Un modelo de desarrollo sostenible y sustentable. Eso es nada más ni nada menos. Gracias, Patricia. Es el turno de Gaspar Domínguez. La misma pregunta. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de propiedad privada y el sistema económico que debiera regir al país? Los derechos económicos, sociales y culturales deben estar garantizados en la nueva Constitución que vamos a escribir entre todos. Y que, a diferencia de la anterior, esta Constitución va a ser escrita sin un fusil en la mesa y entre todos. La propiedad privada efectivamente juega un rol fundamental en el funcionamiento de la sociedad, y salvo muy escasas situaciones, este puede chocar con otros derechos o con otras situaciones en donde pueden entrar en conflicto. Pero esto, por ejemplo, del control de la propiedad privada, que es algo que habitualmente llama a discusiones o a tener miedo, hoy día en Chile se hace, y se hace siempre. Por ejemplo, las empresas que entregan electricidad tienen restringido el precio que pueden cobrar. El control de precios es un mecanismo de controlar la propiedad privada. O el FOGAPE, por ejemplo, que tiene que ver con fijar la tasa de interés para las pymes puedan endeudarse, y eso también es una limitación de la propiedad privada. Entonces la limitación privada debe favorecerse en cuanto es un derecho humano, como dijo Patricia. Sin embargo, en algunas situaciones, sobre todo con el medio ambiente, debe tener algunas limitaciones. Entonces, si este terreno es mío y hay un bosque nativo, yo no puedo quemarlo, no puedo botarlo porque es mío. O esta agua es mía, así que voy a regar mis paltos, y la comunidad que está más abajo, o sea,
La propiedad privada tenemos que reentenderla, entendiendo la importancia que tiene para el funcionamiento de la sociedad, pero hoy día la dignidad humana está por sobre cualquier otro miramiento, y la crisis climática global, que solo va a empeorar en los próximos años, también debe estar en mente de la constituyente cuando establezcamos las normas del nuevo país que estamos construyendo. Gracias, Gaspar. Finalmente, Julio Álvarez, te reitero la misma pregunta. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de propiedad privada y el sistema económico que debiera regir al país después de la nueva Constitución? Bueno, este es el eje de la Constitución Política del 80, pues. El artículo 19, número 24, que regula el derecho a propiedad, es quizás el artículo más extenso de la Constitución. Tiene 11 incisos que regula el derecho a propiedad. Y efectivamente es el eje constitutivo de la Constitución actual. El otro día, en una reunión en la isla Lemuy, un dirigente, Juan Pillampel, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, me decía, oiga, don Julio, me decía, fíjese que vinieron gente a reunirse con nosotros y nos dijeron que ustedes, concretamente mi candidatura, lo que estaba planteando era terminar con el derecho de propiedad. Eso es totalmente falso. Hay derechos que son clásicos y que se van a mantener en la nueva Constitución. Cuando uno habla de una hoja en blanco, uno no puede permitir interpretarse que eso significa dejar de lado todo la doctrina internacional sobre derechos humanos. Y por lo tanto el derecho a propiedad es un derecho que va a seguir siendo importante, igual como todos los derechos clásicos, la libertad personal, la libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de culto, etc. Pero cuestión distinta es cómo la Constitución enfoca la función social de la propiedad. Uno lo que pretende es que efectivamente se camine hacia lo que la gente comúnmente conoce como una economía mixta, no una economía extremadamente liberal, neoliberal, como la que funcionó en Chile durante todo este tiempo, y que efectivamente constituyó el eje de la Constitución del 80. La libertad económica no puede ser restringida, ¿no es cierto? La iniciativa privada también forma parte de la Constitución, pero todo debe mirarse en función de la actividad social, es decir, de la función social de la propiedad. ¿Cómo se establece eso? Bueno, tenemos muchos mecanismos, pero por ejemplo, cuando uno concibe el derecho al agua, que seguramente no sé si lo tocaremos en algún momento, la Constitución también establece, la ley también establece que las aguas son públicas, pero sin embargo la Constitución, en este famoso artículo 19, número 24, dice que las concesiones que se otorgan sobre esas aguas son privadas, es decir, el derecho de propiedad asegura la concesión sobre ello y por lo tanto impide que efectivamente el Estado beneficie a quienes debe beneficiar, que son las personas, el ser humano. Muchas veces, por favorecer derechos de agua de empresas salmoneras, por ejemplo, de empresas pesqueras, ha implicado que en comunas de Chiloé, o de Palena, o Maullín, o Calbuco, efectivamente carezcan hoy día de agua porque esas aguas están concesionadas a un tercero, normalmente una empresa. Yo creo que la empresa también debe cumplir ese rol social. La responsabilidad social de la empresa es tan relevante como el derecho a propiedad privada. Muchas gracias, Julio, por tu opinión. Catherine Montealegre, tienes tu derecho a réplica, 1 minuto y medio. Oye, yo suelo hacer una precisión sobre todo respecto a lo que plantea Julio. Yo creo que él cae en un error cuando plantea que es la Constitución la que ciertamente permite la concesión, ¿cierto?, de las aguas. La Constitución lo que hace es reconocer que existen derechos sobre las aguas y que ese derecho está también, ese derecho de propiedad sobre el uso y goce de las aguas, está ciertamente resguardado por la Constitución. Pero nuestra Constitución y también en cierta forma el artículo 5 del Código de Aguas plantea que es un bien nacional de uso público. Ahora, el sistema de utilización de esa agua, porque el agua hay que utilizarla, claramente que está figurado a través del derecho de aprovechamiento de agua, ¿cierto? Bueno, que es un tema que nos va a dar para mucho, pero yo creo que ahí el foco
más allá de la Constitución, que le queremos echar la culpa de todos los males, es ciertamente que no ha existido la real fiscalización de quienes están haciendo mal uso del aprovechamiento o de ese derecho de aprovechamiento de agua. Y solamente una cosa con respecto a lo que señalaba Gaspar también. Creo que hoy en día, cuando hablamos de derechos, ¿cierto?, tenemos que entender en la lógica que existen 3 generaciones de derechos. Están los derechos que tienen como fin la libertad, que son los derechos civiles y políticos, están los derechos económicos, sociales y culturales, que son los de segunda categoría, ¿cierto? Pero también están los derechos sociales, y que en cierta forma, como son prestaciones, porque lo son, podemos hablar en la lógica leguleya, ¿cierto?, que son derechos sociales, como su nombre lo dice, pero en la práctica constituye un desembolso económico para poder ejecutarse finalmente. Y en eso es relevante tener en consideración en dónde se va a poner el foco con los recursos fiscales. Y por último, Gracias, creo que es importante. muchas gracias por tu réplica. Ya. Patricia Rada, 1 minuto y medio para replicar. Muchas gracias. Bueno, igual que la vez anterior, voy a partir estando de acuerdo con Catherine, que es una cuestión rarísima en general, porque representamos sectores muy distintos, pero estoy de acuerdo con que el neoliberalismo es justamente un tema evidentemente ideológico, y el creador fue Jaime Guzmán, y es el principio que nos rige hoy día en la Constitución, y que es excesivamente perverso, y que por lo tanto es clave eliminarlo, creo yo, de nuestro sistema. Estoy de acuerdo también, el derecho a emprender es un derecho que tiene que mantenerse. Yo soy emprendedora, no sé si Catherine lo es o no, pero yo tengo una librería, tengo un estudio jurídico y soy feliz pagando los impuestos. Y pagaría más impuestos si así fuera necesario para asegurar una vida más justa para todos y una vida digna. Pero además porque cuando yo pago impuestos significa que me fue bien. Por lo tanto, no hay un problema per se en el pago de impuestos. Y sobre lo que decía Gaspar, solo para complementar, porque estoy de acuerdo con él en muchas cosas, los derechos humanos no son absolutos. Tienden a estar vivos y estar presentes de manera permanente, ¿no? Hay algunos pocos que son absolutos, como el derecho a la integridad y la nacionalidad y algún otro por ahí, pero por lo tanto estoy de acuerdo que ante la situación de una colisión de derechos fundamentales, la propiedad probablemente sería el primero que tendría que cederle espacio a aquellos que promueven un mayor bien común. Y desde ahí tiene que generarse un replanteamiento de cómo estandarizamos las funciones públicas para hacer carne todo esto. La doctrina de jurisprudencia ya nos ha entregado elementos en todo caso para hacernos cargo de esto. Esto no estamos inventando el hilo negro, así que es cosa también de ver a los países. Patricia, muchas gracias por tu réplica. Y es el turno de Gaspar Domínguez. Tienes 1 minuto y medio para replicar. Bueno, no quiero ser descortés con la audiencia y con el panel, que entiendo que todos son abogados. Si la constituyente necesitara los mejores abogados, hubiéramos hecho un concurso de alta dirección pública y hubiéramos elegido a los abogados más competentes. Yo creo que aquí lo que importa más que las disquisiciones leguleyas es la idea de fondo, la que la gente normal puede representar a la constituyente sin haber pasado nunca por una escuela de derecho. Y hoy día, en la práctica, los expertos podrán discutir lo que estaban hablando, que el código sanitario, mire, que el código de aguas, que la constitución. Pero hoy día en la práctica hay personas que tienen propiedad sobre el uso del agua, que pueden dirigir esa agua hacia regar paltos, mientras que en la misma localidad hay personas que no tienen agua para tomar, o toman agua de camiones aljibe. Entonces, creo que por respeto a la discusión que se nos viene más adelante, debemos hablar de las ideas de fondo, más que las disquisiciones jurídico-técnicas, que, por cierto, deben estar presentes en la discusión constituyente, pero no necesariamente por los constituyentes, sino más bien por quienes rodeen el proceso. Y sobre la idea de fondo, como decía Patricia, los derechos, comúnmente los derechos fundamentales pueden confrontarse. Tenemos, por ejemplo, la autonomía de la mujer versus el derecho a la vida, como uno de los ejemplos clásicos, y el derecho a la propiedad también, con el derecho, por ejemplo, al acceso al agua. Así que quería hacer esa reflexión solamente. Gracias. Muchas gracias, Gaspar. Julio Álvarez, tu derecho a réplica. Fíjate que yo creo que la disquisición sobre el derecho de propiedad se contradice abiertamente con lo que dice hoy día la ciudadanía. Yo creo que efectivamente la ciudadanía lo que quiere, tratando de interpretar de la mejor manera posible sus peticiones, es que la nueva Constitución refleje los sentimientos de la sociedad. No solamente, como decía Gaspar, de los abogados, o de quien se crea con mejor derecho a redactar una constitución. Yo creo que aquí no hay nadie que tenga un derecho asegurado para redactar una buena constitución. Creo que para que tengamos una buena constitución
lo que debe reflejar la Asamblea Constituyente es efectivamente la pluralidad de la sociedad chilena. Una Asamblea Constituyente constituida por solamente abogados no solamente sería fome, sino que además evidentemente no representa lo que es la sociedad chilena. Pero también uno tiene que tener presente de que efectivamente hay que tener ciertos elementos para poder redactar una nueva y buena constitución. La idea es que efectivamente la constitución tenga una larga permanencia en el tiempo. Se trata de hacer una constitución más o menos perenne, que dure 50 años, 100 años, que garantice cierta estabilidad a la sociedad chilena. Y para poder asegurar esa estabilidad, desde luego hay que conciliar los derechos. El derecho de propiedad por sí mismo no puede ser el eje de una constitución. El eje de la constitución, en mi opinión, es la conciliación entre el derecho de propiedad y la libertad económica con los derechos sociales que exigen los chilenos. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar ahora a nuestra última ronda de preguntas. Y vamos a empezar por Patricia Rada. Patricia, el contexto de la pregunta dice relación con la situación de las propuestas de reformas a Carabineros y eventualmente modificaciones al Estatuto de las Fuerzas Armadas. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son tus propuestas en materia de orden público y en materia de defensa? ¿Qué piensas tú al respecto? 3 minutos. Tengo mucho que decir, así que me voy a apurar. Muchas gracias por la pregunta, Cristian. Creo que efectivamente acá hay un elemento clave de contexto social, más que nada. Siempre se ha visto como una relación tensa la izquierda con las fuerzas de orden, y yo creo que esa es una falsa dicotomía que se ha levantado justamente para mantener un pueblo más acallado y temeroso. Pero yo creo que es hora de que nos sentemos seriamente a debatir, discutir y reflexionar sobre varios de los principios que rigen orden y seguridad y Fuerzas Armadas. En primer término, el sistema de defensa nacional, yo hice mi tesis de magíster en regulación constitucional de las Fuerzas Armadas, haciendo un análisis de la Constitución de 1833, 1925, 1980 y la reforma del 2005, por lo tanto, por eso digo que puedo hablar mucho sobre este tema. Pero los principios siguen siendo los mismos que se ocupaban hace 200 años. Y tenemos claro que el desarrollo de la diplomacia, de las relaciones internacionales y de la propia tecnología hace que hoy día los eventuales conflictos que puedan haber internacionales tengan un carácter sumamente distinto al de hace 200 años, y sin embargo seguimos manteniendo los mismos principios y unos gastos exorbitantes de dinero en estos elementos que aparentemente no tendrían mucho uso ni tampoco mucho sentido. Por lo tanto, la invitación que queremos hacer es a que pensemos seriamente. ¿Necesitamos mantener este sistema de defensa? ¿Podemos pensar en otro? ¿Podemos mirar seriamente la experiencia costarricense que lleva más de 70 años sin ejército y que producto de la reorientación de esos fondos a salud y educación, su Producto Interno Bruto subió importantemente en los últimos años? Debatámoslo en serio, con números, con estadísticas, con futuro. Y respecto a Carabineros, a mí me queda claro que lo que tenemos que hacer es una refundación. Necesitamos que Carabineros cierre sus puertas y necesitamos una policía de la cual estar orgullosos y orgullosos. O sea, hoy día tenemos una policía vinculada a violaciones permanentes de derechos humanos, a casos de corrupción. Es una policía que hoy día no cumple su rol por estar deslegitimada, y esa es una situación sumamente grave. Necesitamos una autoridad legítima, confiable, y hoy día las instituciones no están cumpliendo con esos estándares. Gracias, Patricia. Es el turno de Gaspar Domínguez. Te reitero la pregunta: ¿cuáles son tus propuestas, Gaspar, en materia de orden público y defensa? La policía chilena, cuyo lema es orden y patria, y seguramente hay carabineros y policías muy buenos y otros no tanto, como la esencia humana, es una institución que viene, bueno, desde Ibáñez, que fue creada con la fusión de la policía fiscal con la milicia, básicamente para controlar las revueltas sociales. Y para controlar, es decir, a las personas. Debemos avanzar hacia una policía que avance, valga la redundancia, en producir paz social y dejar el control social como una cosa, digamos, que es parte del fenómeno, pero lo primero es producir paz y bienestar social. Y para eso se requieren al menos 2 cosas que son fundamentales y son mínimos. Sin ellos no podemos hablar de una reforma a ninguna policía. Primero, y quiero ser muy enfático, muy claro para que no quede ninguna duda, eliminar la clasificación clasista
que tienen las policías hoy día de doble escalafón. Que si tienes plata, entra a cierto grado y puedes terminar de general, pero si no tienes plata, lo siento, llegas hasta acá nomás y no vas a poder subir. O sea, eso tenía sentido en el tiempo de Ibáñez, cuando el escalafón más bajo eran personas analfabetas que ejercían roles de control social, pero hoy día, que el cuarto medio obligatorio, no tiene ningún sentido y a mí me parece francamente vergonzoso. Escalafón único. Segundo, una impregnación del poder social en todos los niveles de la policía, porque hoy día el policía que decide comprar algo es el superior del policía que paga y del policía que fiscaliza, y se fiscalizan entre ellos. Y esa es la receta también para el fracaso. Debemos impregnar la policía de un control social. Incluso, por ejemplo, para finalizar, las policías comunitarias son una idea que debemos considerarla. Hoy día el policía aquí en Palena, en la provincia de Palena, le rinde cuenta a un señor en Ancud, que es otro policía, que le rinde cuenta a un señor en Santiago. ¿Por qué no puede haber rendición de cuenta a la ciudadanía que ellos cuidan, a los centros comunitarios, a las comunas, al gobierno regional? Entonces, policías comunitarias descentralizadas y no unitarias, impregnación del poder civil y escalafón único. Son necesarios para tener una policía decente que se reencuentre con la comunidad. Muchas gracias, Gaspar. Julio Álvarez, tu turno. ¿Cuál es tu opinión en materia de orden público y defensa? La hoja en blanco. Vuelvo nuevamente sobre esa discusión que preocupa tanto a nuestros electores del Distrito 26 y que me han preguntado sucesivamente por esto. La hoja en blanco significa quizás que alguien pueda pensar que la Constitución pueda no tener fuerzas armadas y de orden. Es posible que alguien lo piense. Pero efectivamente las constituciones regulan y mandatan el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden. Cuando hablamos, hay que distinguir claramente entre las Fuerzas Armadas y de Orden para tener una respuesta un poco más precisa. Las Fuerzas Armadas hoy día están reguladas en la Constitución, en el mismo capítulo en que están las Fuerzas de Orden, y en mi opinión, la historia que hemos tenido en Chile ha sido lamentable con respecto a la Fuerza Armada. Pero eso no significa, en mi opinión, que las Fuerzas Armadas debieran dejar de existir. Las Fuerzas Armadas constituyen un eje principal de la historia chilena, pero efectivamente deben ser reguladas constitucionalmente, respetuosas a los derechos humanos, vinculadas al poder civil, dependientes del poder civil, etc. La gran discusión ha estado hoy día radicada en Carabineros y es evidente, evidentemente porque Carabineros lo que ha hecho es precisamente, pareciera querer Carabineros deliberadamente tomar una postura en contra de las manifestaciones, en contra del pueblo. Creo yo que Carabineros, desde luego, no puede haber un Estado sin policía. Por lo tanto, creo yo que ahí lo que debiera establecerse a nivel constitucional es que efectivamente Carabineros, o el nombre que se le dé, debe ser una policía igualmente obediente al poder civil, que evite o elimine definitivamente los actos de corrupción, que sea estudiada profundamente desde el punto de vista de los derechos humanos, es decir, que todas aquellas doctrinas de la seguridad nacional, etcétera, que tanto mal hicieron a Chile, efectivamente impliquen que Carabineros tenga una relación mucho más atractiva con la comunidad que defiende. Creo que efectivamente nosotros veíamos hace mucho tiempo que Carabinero era muy bien visto, pero sin embargo hoy día es muy mal visto. Por lo tanto, creo que también hay ahí un diseño constitucional que debe permitir establecer las normas básicas, fundamentalmente derechos humanos, de tal manera que tanto nuestras Fuerzas Armadas y de Orden puedan vincularse con la institucionalidad en el entendido del respeto irrestricto de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Julio. Tenemos un problema con Catherine Montealegre. Aparentemente ella salió de la sala, pero no ha podido volver a reintegrarse, a reincorporarse al foro. Estamos intentando solucionar el problema respecto de ella. Me ha enviado varios mensajes, varios correos, pero... No la veo en la sala de espera, no ha entrado a la sala de espera. Sí, que puede ser que tal vez haya algún problema técnico y la sala de espera también se haya bloqueado. Eso podría haber
haberlo generado. Le voy a pedir a Mario de Armas si es que puede hacerse cargo de ver esa situación mientras yo sigo con el foro, por favor. Bueno, vamos a terminar con la réplica, con las réplicas. Patricia Rada, por favor, 1 minuto y medio para tu réplica. Gracias. Bueno, primero, coincidir plenamente con Gaspar nuevamente. Estoy a punto de votar por Gaspar. No, mentira, broma, pero lo haría si no fuera candidata. Lo primero, estar de acuerdo con que la necesidad del escalafón único es una cuestión de dignidad. O sea, es absurdo que tengamos ese nivel de discriminación en la ley y eso no sea inconstitucional. Desde ahí ya, increíble. Pero, y un poco, no estando en desacuerdo, sino que como para también poner otros temas sobre la mesa, respecto a lo que decía Julio, sobre que él considera que no corresponde eliminar las Fuerzas Armadas o disolverlas, yo lo que creo que es que tenemos que debatir sobre algunas cosas. Porque la razón de que las Fuerzas Armadas existen o dejen de existir tiene que ver con el Estado que queremos construir. Y la lógica de la violencia es una lógica que choca con la democracia y con la promoción y protección irrestricta de los derechos humanos. Por lo tanto, desde ahí hay un cuestionamiento que hacer y ver cuál es la solución. Y que, por supuesto, esto tiene un impacto económico y en el ejercicio de otros derechos humanos que quizás son más relevantes para pensar en un Chile moderno, desarrollado y de cara al futuro. Gracias, Patricia. Tu derecho a réplica, Gaspar, te corresponde tu derecho a réplica, por favor. Sobre las Fuerzas Armadas, que no me refería a ella en el primer punto, al igual que las fuerzas de orden, es necesario que nos sentemos a discutir un arreglo constitucional que permita dejarlas 100% subordinadas al poder civil. Porque si uno mira cualquier libro de historia latinoamericana de los últimos 100 años, es terrorífico ver cómo se mandan solas, digámoslo con sus letras. Tenemos que pensar en un arreglo institucional que permita que estén 100% subordinadas al poder civil, al poder político, y que a la vez las autoridades civiles estén subordinadas a las personas, a los ciudadanos de a pie. Eso es el primer punto que quería enfatizar. Y segundo, la lógica de tener unas fuerzas armadas fuertes, potentes, tiene que ver con la invasión de otros territorios. Y yo, en términos bien sencillos, tendría un sistema de defensa tal que permita que no nos atacaran. Con eso yo me conformaría, para poder redirigir todos esos recursos a las cosas realmente importantes que tienen que ver con la dignidad de las personas que hoy día está siendo flagrantemente insultada. Bueno, gracias, Gaspar. Y finalmente, Julio. Julio, tu derecho a réplica, 1 minuto y medio. Lamento señalarles que no hemos podido lograr la reconexión de Catherine Montealegre. Aparentemente hubo algún problema, tampoco no ha prosperado la posibilidad de reconectarla. Así es que vamos a intentar de que pueda esto volver a restablecerse. Sin perjuicio de eso, le pido a Julio Álvarez que ejerza su derecho a réplica también. Muy bien, el rol de las Fuerzas Armadas creo yo que una cosa es lo que dice la Constitución o lo que puede escribir la nueva Constitución y otra cosa es la realidad. Lo que decía Gaspar, efectivamente eso ya está establecido en la Constitución. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, no deliberantes, dependientes del poder civil, etc. Por lo tanto, el punto, creo yo, no es qué es lo que dice la Constitución, sino cómo se mandata al legislador para que efectivamente las Fuerzas Armadas, existiendo, sean efectivamente en la realidad dependientes del poder civil y respetuosas a los derechos humanos. Si el punto acá es que estamos hablando de un ejército estilo prusiano que tiene una historia larga y triste en Latinoamérica y particularmente en Chile, y que por lo tanto tiene que hacer un clic. Y ese clic, creo yo, debe ser la nueva Constitución. ¿Cómo debatir yo que eso es un punto esencial de la nueva Constitución? Por eso hay que llegar a acuerdos. Por eso la nueva Constitución no se trata de imposiciones de nadie, se trata de que lleguemos a acuerdo, porque si no llegamos a acuerdo, efectivamente no vamos a responder al mandato ciudadano, que nos dijo, mire, yo quiero un nuevo Chile armado a través de una nueva Constitución que se defienda mis derechos sociales, pero que igualmente me asegure, en mi opinión, una cierta estabilidad institucional, por lo menos durante los próximos. Gracias, Julio Álvarez.
Es el turno de Catherine Montalegre. Me informan que Catherine logró reconectarse. Vamos a ver si podemos habilitar su micrófono, porque parece que hay un problema con su micrófono. Se desconectó y no me permitía ingresar, así que tuve que ingresar con otro usuario. Oye, la verdad es que este tema es tan relevante, sobre todo, y no solo por el tema de lo que se ha planteado de reformar quizás la policía o las Fuerzas Armadas. Yo creo que hoy día es necesario hablar también de seguridad, y yo creo que una de las propuestas que debería calar profundo, y sobre todo en la mayoría de los convencionales constituyentes, es el de instaurar el derecho a la seguridad dentro de una nueva constitución. ¿Por qué? Porque hemos visto en el último tiempo cómo se ha ejercido una prestación bastante precaria de la seguridad de la ciudadanía, en donde vemos que cada vez más la ciudadanía se ve indefensa ante los delitos digamos, de asaltos, de portonazos y de tantas otras cosas, y como lo vimos también desde el 18 de octubre en adelante, que muchos pocos hablan de ello porque todos hablan de una flor de acuerdo constitucional, ¿cierto?, en donde todo fue paz y amor y llegamos a redactar una nueva constitución, pero todos olvidan que hubo grandes olas de violencia en nuestro país, en donde muchas pymes y muchos comercios resultaron saqueados, quemados, muchas personas también vulneradas en sus derechos, en la libertad y tantas otras. Y creo que es importante entender que esa lógica de violencia que se vive hoy día en nuestro país tiene que parar hoy, y tiene que asegurarse la seguridad, valga la redundancia, y también propender a que exista mayor resguardo y también mayores herramientas y tecnologías, no solo para las policías, sino también para la fiscalía. Que la fiscalía también deje de establecer cuáles son los casos que va a investigar y cuáles no, en razón de cuestiones no objetivas, o que por lo menos no se transparentan para poder investigar ciertos delitos. Creo que el principio de oportunidad le ha hecho bastante daño a muchas personas que buscan justicia después de hechos vulneratorios, y creo que también es importante hablar de ello, de entregar las herramientas necesarias para que Carabineros pueda realizar, y también las policías de investigación, las determinadas investigaciones necesarias en cada uno de los delitos. Y asimismo también creo que hoy día lo que hay que reformar y propender es establecer una mayor confianza en las policías, en establecer sistemas de resguardo también de las personas que hoy en día quieren ejercer sus derechos, pero nunca vulnerando los derechos de las demás personas. Y en ello también están llamados nuestras policías y el Estado a resguardar el orden público como eje central de convivencia social, humana en nuestro país. Sí, te quería preguntar directamente, Catherine, teniendo presente que digamos, ya pasó la ronda de réplica. En materia de defensa, ¿cuál es tu opinión? Porque te has referido en general desde el punto de vista del orden público, pero en materia de defensa, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles son tus propuestas? Bueno, yo creo que es importante entender que en nuestro país la víctima no tiene una defensa que otorgue el Estado, y en eso debemos ir avanzando. Pero me refiero, cuando hablamos de defensa, me refiero a la defensa nacional, ¿no es cierto? A las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿A las Fuerzas Armadas o a la Fuerza Privada? Sí, a las Fuerzas Armadas. Yo creo que hoy día las Fuerzas Armadas requieren de establecer primero, vuelvo a reiterar, que se vuelva a confiar en nuestras instituciones. Yo creo que después de los graves hechos que pasaron con Carabineros, sobre todo respecto de ciertos abusos y platas y cosas que hubieron en el último tiempo que se supieron, creo que se bajó la confianza de la ciudadanía con las instituciones, y no solo con los políticos, sino también con nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que hoy en día eso se debe castigar profundamente para que la ciudadanía también pueda volver a confiar. En ello, creo que también las Fuerzas Armadas hoy requieren, no sé si de una refundación, pero sí, y claro que sí, se pueden establecer las condiciones necesarias para que exista una real fiscalización dentro de sus bases, pero también, vuelvo a reiterar, creo que es importante entregarles el apoyo del Estado, el respaldo, para poder efectuar verdadera seguridad, y sobre todo con los hechos de violencia que hoy día existen en el último tiempo, y sobre todo en la Araucanía, que exista la determinada tecnología, que existan los determinados procedimientos, que no se les deje vulnerables ante las situaciones que hoy día están pasando en nuestro país. Creo que eso es el foco elemental que debe primero asegurar nuestra Constitución a través del derecho a la seguridad, el establecer las herramientas necesarias en tecnología y también de investigación para las policías, y con ello creo que vamos a poder ejercer una mayor y mejor justicia para los chilenos que hoy día tanto lo exigen.
Bueno, muchas gracias, Caterina. Muchas gracias. Bueno, en rigor, como ya se cumplió la etapa de la réplica, y también en honor a la hora, vamos a poner término a este conversatorio. Les quiero agradecer profundamente, primeramente a los candidatos y candidatas que asistieron a esta primera versión. Han sido, desde mi punto de vista, y pienso que compartirán conmigo sus opiniones, sus comentarios, sus ideas han sido bastante interesantes y enriquecedoras para el debate. Y también quiero agradecer a la audiencia que ha estado presente, que ha sido bastante concurrida durante la noche. Quiero dejarlos invitados porque estos conversatorios continúan. El próximo día lunes vamos a continuar con los conversatorios. Próximamente vamos a estar también difundiendo quiénes van a ser los candidatos y candidatas que van a estar presentes ese día. Así es que los dejo cordialmente invitados para esa ocasión. Muchas gracias a todos y bueno, gracias también a Mario Darmas que me acompañó en la moderación. Y los dejo invitados entonces para el día lunes. Así que un abrazo y muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Cuídense. Gracias.